Cordial saludo, mi nombre es Paula Alejandra Rico León y por medio de esta presentación vamos a explicar la tarea 3, recopilación y presentación de protocolos de tórax, abdomen y columna vertebral, conformado por los estudiantes Juan Montes, Estela Plata, Manuel Godoy y John Parra del grupo 9. Proyecciones de tórax: postero-anterior en decúbito lateral, en decúbito supino, antero-posterior de parrilla costal, en sedestación de tórax, lateral de tórax, lateral de esternón, oblicua de parrilla costal y lordótica de tórax. Proyecciones de abdomen: antero-posterior en bipedestación, en decúbito lateral y posterior-anterior. Proyecciones de columna cervical tenemos anteroposterior, lateral, trasoral, de nadador, proyección dinámica en hiperextensión, proyección dinámica de hiperflexión, proyecciones oblicuas anteriores y proyección charnela cervitorácica. Proyecciones de columna dorsal tenemos anteroposterior, lateral y oblicua. Proyecciones de columna lumbar tenemos anteroposterior, lateral, dinámica en hiperflexión, proyección oblicua y proyección dinámica en hiperextensión de columna lumbar. Muchas gracias. Proyecciones sacrocoxis. Las proyecciones sacrocoxis son 4. Proyección anteroposterior de coxis, proyección anteroposterior de sacro, proyección lateral de sacro, proyección lateral de coxis. Proyección posteroanterior de tórax. Chasis 35 por 43 centímetros, paciente en bipedestación, posición erguida, mentón elevado, manos sobre las caderas con las palmas hacia afuera, hombros girados hacia adelante. Proyección lateral de tórax. Chasis 35 por 43 centímetros, paciente en bipedestación, con el costado izquierdo apoyado contra el buki y los brazos elevados por encima de la cabeza. Proyección en bipedestación de abdomen. Chasis 35 por 43 centímetros, paciente en bipedestación, brazos estirados a lo largo del cuerpo o por encima de la cabeza. Muchas gracias. Les voy a hablar sobre la radiografía P de columna cervical. Acá la paciente puede estar en posición supino o en posición anatómica. Para esta radiografía le pedimos al paciente que nos extienda el cuello. El chasis que vamos a utilizar es 18 por 24 centímetros. En la radiografía podemos observar el espacio discovertebral, la apófisis articular inferior, la articulación cívica apofisiaria, el pedículo, la apófisis espinosa, el cuerpo, la apófisis transversa, la tráquea, la primera costilla y la clavícula. En la región lateral de columna cervical, el paciente puede estar decúbito supino lateral, izquierdo o derecho. El chasis que vamos a utilizar es 24 por 30 centímetros. La apófisis, podemos observar en la radiografía el arco anterior del atlas, la apófisis odontoide, el arco posterior, la apófisis transversa, el espacio discovertebral, la apófisis articular superior, la apófisis articular inferior, la articulación cigopofisiaria, la lámina, el cuerpo, tráquea y laringe, vértebra prominente. Proyección anteroposterior de columna dorsal. Chasis 35 por 43 centímetros longitudinal. Posición del paciente en decúbito supino. Proyección lateral de columna dorsal. Chasis 35 por 43 centímetros longitudinal. Posición del paciente en decúbito lateral, ubicando la zona afectada. Proyección anteroposterior de columna lumbar. Chasis 35 por 43 centímetros longitudinal. Posición del paciente en decúbito supino, alineado al plano sagital con la línea media de la mesa. Les voy a hablar sobre la radiografía lateral de columna lumbar. Proyección lateral. Chasis 35 por 45 centímetros longitudinal. Posición del paciente. Se coloca el paciente en posición lateral verdadera. Radiografía anteroposterior de columna sacrocoxígea.
Proyección anteroposterior del sacro, chasis 10x12, posición del paciente, decúbito supino. Radiografía lateral de columna sacrocoxigea. Proyección lateral del sacro, chasis 10x12, posición del paciente, decúbito lateral. Muchas gracias por su atención. Feliz día.